Bienvenida y bienvenido al episodio número 8 de Peor Caso. En este episodio, monstruos marinos. Hablándote desde los lugares más mojados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está mi buen amigo y coanfitrión, Christopher Kovacevic. Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast sobre monstruosidades monstruosas marítimas. Y también esta semana estamos en familia con Milko Kovacevic. Hey, ¿cómo están todos? En esta semana les traemos algunos monstruos como sirenas, krakens, pulpos gigantes, leviatanes y el bloop, que no es un baile, que no es una música de pop. La palabra monstruo deriva del latín mustrum, que a su vez deriva del verbo monere, que significa advertir. O sea, un monstruo es un aviso a elementos sobrenaturales o fallas de la naturaleza. Y yo también tenía entendido que monstruo derivaba de la palabra muestra, como una muestra. ¿Pero es monstruos o monstruos o monstruo? Es monstruo, pero también de repente se escribe monstruo. En portugués se escribe monstruo. Monstruo. Debe ser, pero deriva de lo mismo. Y si miramos mapas medievales, están llenos de imágenes de monstruos marinos. Se dice que los cartógrafos los usaban para ilustrar regiones misteriosas e inexploradas. Aunque parecen haber sido creadas al azar, en realidad tienen un origen que en ese tiempo se consideraba científico, entre comillas. Bestiarios se llamaban los libros que contenían imágenes y descripciones de estas criaturas. Y el más antiguo que se conoció fue un libro medieval escrito en griego por un autor desconocido, que se estima que fue escrito en el siglo II antes de Cristo. Contiene ilustraciones y descripciones de animales, pájaros y criaturas fantásticas, como las que se incluían en los mapas. Ese libro original se perdió, pero todavía existen algunas traducciones más modernas como... ¿El Necronomicon? Me sentía escribiendo como sobre el Necronomicon. El libro se llama Physiologus. Y la versión moderna que queda se llama Physiologus de Verne, escrito en latín en el siglo IX después de Cristo. Y hoy en día hay versiones más modernas como Monstruos marinos en mapas medievales y renacentistas, de Chet Van Dussel, que se pueden encontrar en Amazon. Oh, genial. Monstruos marítimos y dónde habitan. Monstruos marinos y cómo capturarlos. ¿Cómo capturarlos y dónde habitan? Te tiro un Kraken, yo te elijo. Kraken, te elijo. Oh, hay un leviatán, bueno, el Yarados es una especie de leviatán. Bueno, ahora me acuerdo. Anoté algunos, porque de algunos vamos a hablar, pero hay uno que se llama Ichthyocentauro, que es parte humano, caballo y pez. Toca un violín en un mapa de Escandinavia de 1573. El mapa muestra barcos navegando alrededor junto a este pacífico monstruo que sugiere que el área es segura. O sea, no todos los monstruos de los mapas eran malignos. Espera, ¿es mitad humano, mitad caballo? Es mitad humano, mitad caballo y mitad pez. Y toca violín. Sí. Y toca violín. O sea, ¿qué más podría significar algo pacífico, algo pacífico y calmo? Que un ser mitad pez. ¿Cuál es la parte caballo. humana? El torso. El torso. Tiene el torso humano, ya, con brazos que tocan violín, una viola. Tiene de donde saldrían así, no sé, pues de la cintura salen dos patas de caballo y la cola es como de pez. Ah, yo pensé que la cabeza era de pez. También pensé que la cabeza era de pez. La cabeza es de persona. Y curiosamente, Prometheus, que es el dios griego de los mares, es representado en una forma similar. O sea, tiene la misma forma también, brazos humanos, patas de caballo y cola de pez. ¿No era Neptuno? El dios griego, Neptuno, no sé. Porque Poseidón. Poseidón es el griego y Neptuno es el romano. Prometheus era el que tenía... No, este se llama Proteus. A lo mejor es un dios menor. Puede ser. Que nadie conoce. Nadie conoce. Pobre Proteus. Toca su violín solito en Escandinavia. El violín más pequeño eres del mar. verdad. El violín más pequeño del mundo. Del mar. Hay otro que se llamaba Chancho Marino o Sea Pig,
representa a los herejes que distorsionan la verdad y viven como cerdos. Con cuerpo de pez, pies palmeados, tiene cabeza similar a un jabalí. Y su cuerpo escamoso se ve algo que podrían ser como 3 ojos. No puedo encontrar más definición que eso. Como, Hay otro que se llama Polypus, que significa muchos pies. Y era usado para describir donde había muchos animales, desde langostas, 100 pies hasta pulpos. No tengo idea que existían 100 pies marinos. Yo tampoco sé. Pero en un mapa de 1539 aparece como una langosta gigante de 10 patas. Tiene una persona agarrada en las pinzas. Y en el texto se describe como un pulpo, pero es una langosta. Así que demuestra la verdadera confusión en esa parte del océano. En los mapas también se podían encontrar sirenas y el kraken, de los que vamos a hablar después. Antes que desaparecieron estos monstruos de los mapas, o sea, antes que los dejaron de usar, algunos fueron usados como propaganda política. Por ejemplo, hay uno donde aparece el rey de Portugal montando un monstruo y simboliza el control de Portugal sobre el mar. Es como Putin arriba de un oso, Exactamente. O Trump arriba de... de una águila. En los mapas las sirenas se mostraban así como con un espejo, como mirándose, como que eran Sí, vanidosas. sí, son vanidosas. Y de esa parte de la sirenita de Disney no sé más sobre sirenas. Las sirenas son criaturas híbridas en donde, bueno, tú escoges. La parte de arriba es humano o la parte de abajo, pero es en solamente el una siglo parte. XXI hay Está preferencia. difícil la decisión. No. Es un híbrido que la parte superior es humano y la parte inferior es de pez. Y muchas veces eran encontradas en rocas o nadando alrededor de los barcos. Su personalidad varía tanto como su forma física y puede ser encantadora y amorosa para letal. Son criaturas que podríamos llamar semi caníbales. ¿Ah, sí? Son ¿Qué comían otras sirenas? No comían otras personas, porque es la mitad de pez, Pero mitad de ¿cómo me como toca? medio caníbal. Comían peces. Ujú. No, peces no, solo personas, por eso son medios caníbales. O sea, se comían a la gente así tal cual. Sí, Se se la comían a la comían. gente. La idea del mito, la idea de esta criatura era que encantaban a los marinos cantándoles para que Ujú. o atrajeran los barcos hacia los roqueríos y ahí se estrellaran y cayeran y ahí se los comían. O ellas se acercaban a los barcos y los hombres se acercaban a la borda y ellos se caían al mar y ahí se los comían. Eso después fue ¿Hay algo? cambiado con el lanzamiento del libro de la Sirenita, de la princesa de Disney. Que era un libro, era un cuento que Disney después lo transformó en un libro. Y de hecho, el final del libro es diferente al final de la película. El final del libro es un poco Más, más macabro. más, más macabro. Sí. Cuéntanos el final del libro. Después de ¿O que no? ella se transforma en humano y sale del mar, se muere. ¿En serio? Sí, Oh, ¿Se ahoga? se muere porque se seca, una cosa así. Uh, oh. Sí. Pobrecita la La sirenita. verdad es que no me acuerdo, pero es fácil encontrarlo en internet. Se supone que son criaturas que viven en una sociedad, ellas se relacionan entre ellas mismas. Hay algunas leyendas que hablan de ciudades submarinas. También existe una contraparte masculina de las sirenas. Em, Se pueden comunicar tanto con humanos como con personas de su misma especie. No son como Aquaman, entonces no pueden hablar con otros peces. No hacen ti, 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 Mm. ti, 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 ti. Ellas No le tienen, salen a ellos de la cabeza. tienen voces muy, muy hermosas, lo que hace que los marinos se vuelvan locos y se arrojen al mar y esas cosas. Están Genial. presentes desde hace mucho tiempo en nuestra cultura, básicamente en la parte de Gran Bretaña, fue ahí más o menos que comenzó la leyenda. Ujú. Antiguamente había también registros en Grecia y en Asia, pero donde fue más fuerte fue en Gran Bretaña. Y ¿se acuerdan de la dama del lago del rey Arturo, no? La dama del lago es la que le da la espada. Ah, Se salía del agua, pero se- no tenía cola de pez. Claro. eh, pero era una ninfa. Las ninfas recuerdan Sí. también
Porque ellas Mm. engañan también a las personas, a los hombres, en los lagos y en los ríos. Entonces también Ya. las sirenas están presentes en lagos y en ríos. Vimos sirenas tanto en Disney, tanto La Princesita Sirena, que no me acuerdo, La Pequeña Princesa, la Princesa Sirena, Sirena Princesa, ¿cómo se llamaba la película? ¿Cuál película? La película de Disney, animada. La La sirenita. Sirenita. La Sirenita, exactamente. Y los Piratas del Sirena Caribe. pequeña. Me descolocaste porque como no Los te confundí. acuerdas. Parece que el nombre original en inglés es como La Pequeña Sirenita. La Pequeña Sirena. Little Mermaid. Una cosa así, es verdad. Bueno, y en Los Piratas del Es la Caribe, si- la película número 4 del 2011 también hay El mito supuestamente viene de que los marinos, cuando navegaban por las aguas tenebrosas, veían manatís. Los manatís son Mm. una especie de foca que no tiene, Los manatíes son de agua dulce. son de agua dulce. Pues creo que hay en las desembocadoras de los ríos, sí. Es de agua Ah, dulce. ya. 100% sí. 99 Tu puntos. teoría Ahora se ha empezó a destruido. bajar. No, porque estaban en las bocas de los ríos. Puede ser, puede ser. Y puede ser en las costas donde hay rocas. Donde hay rocas, sí. Sí. Pero si tú ves un manatí, tú te vas a preguntar, ¿pero cómo carajo se confundieron un manatí con una mujer? Bueno, muchos días en el mar y Grump, como vimos la semana pasada en nuestro episodio de Piratas, puede hacer desastres en un hombre. Y también como estaban por bajo de la superficie, ellos veían sombras solamente, el mar oculta mucho de lo que hay. En 2012 lanzaron un documental de estos documentales, entre comillas, documentales falsos, que era del Animal Planet sobre criaturas fantásticas, y uno era Mermaids, así como el cuerpo encontrado, que entre comillas encontraban una sirena y la tenían encerrada y la investigaban. Existen dos registros de personas que esto tiene harto que ver con peor caso, por eso lo puse aquí. John Trascendant en 1500, entre 1570 y 1630 decía tener una mano disecada de sirena, una mano momificada, que la tenía como en un cuarto secreto y la gente no la podía ver, pero todo el mundo hablaba de eso. Y Barman en 1800 agarró un pez y agarró un cuerpo de un mono pequeño Ujú. y lo disecó, lo hizo medio que momia y lo juntó. Hizo como si agarró los dos Ujú. esqueletos y los hizo uno solo. Mm. Entonces quedó como Eso, la mitad de pez. Eso fue una obra, un arte de taxidermia. Claro, un arte de taxidermia. Y ya hay fotos, entonces podemos subir fotos después al post. Sí, obvio. Ese se llama La momia de Fiji. Si no recuerdo. Porque aparece en Ripley, aunque esto no lo Que crea. usted no lo crea, es verdad. Sí, En, es súper antiguo y sí. en Grecia antigua, un filósofo, o sea, un escritor llamado Plinly, el anciano, que vivió entre el año 23 y 79, también las describe como como criaturas que existen y ¿Pelirrojas? algunas pelirrojas tal vez. ¿La sirenita era pelirroja? La sirenita era pelirroja. Y claro, no puedo parar de hacer una mención a nuestro gran amigo Howard Philip Lovecraft, nuestro amigo personal. En las obras sobre Innsmouth existen Ujú. personas que son híbridos entre peces y humanos. Y en la película de Dagón, que es una película española, si no me equivoco, parece Sí, yo la tengo, me encanta. que él la tiene, Sí. existe una mujer híbrida que es casi una sirena, solo que en vez de la parte de pez tiene tentáculos como si fuera ¿Tú sabes lo que es ella? Ella Ella no es una sirena. no. Ella es el mismo ser mitológico que aparece en el logotipo de Starbucks. llama Verdad. Es una melusina. O melusine se llama en inglés. Verdad. Tiene dos colas en vez de una. En la película. Solo que en la película, en vez de dos colas, tiene dos Claro, tentáculos. en vez claro. Pero la película no tenía más de 2 tentáculos. No, las piernas eran tentáculos. Yo pensé que era... En mi memoria, en la cabeza, yo la vi hace tanto tiempo que eran varios, así como que... Porque ella siempre estaba en No, cama y en un momento como que la van a
a rescatar, entre comillas, y ahí ella como que muestra su forma original. Sí, sí. Y... Sí, al ¿Iba a menos, decir algo, Milko? sí, al menos si no me equivoco, en el libro La Odisea se comenta también sobre Sirena, su viaje en barco. Sí, sí. Yo una vez escuché una sirena. Wiu, 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 Una... wiu. Exacto. Otro monstruo que aparecía en los mapas era el Kraken, El Kraken. que El parece que es como Kraken un pulpo gigante, es muy parecido a un pulpo gigante. o más como un calamar. No Eh, sé. Sus similitudes son muy parecidas. De hecho, en los libros que les voy a comentar, los confunden con pulpos gigantes o calamares, en este caso, porque su forma es muy parecida, pero el tamaño varía bastante. De hecho, un kraken, según los registros en libro, son de 90 metros. Y en el caso de un calamar gigante, son 15 metros. Se puede apreciar que la diferencia es bastante. Por otra Ujú. parte, el kraken lo describen como un calamar, pero con dos tentáculos como si fueran cuchillas. Mm. Y eso le permitía, aparte de poder pescar los barcos y azotarlos contra el mar, también partirlos por la mitad. Ah, eran como dos brazos anexos a todos los otros brazos que tenía, Exacto. que eran Eh, específicamente para cortar el barco por la mitad. Mira, no Brazos sé si era para el cortabarcos. barco, pero Ah, Yo al creo que sí. menos, al menos eran de defensa propia. Hay un noruego que en el año 1250 deja un testamento en donde dice que las aguas marinas de Noruega, por ser tan oscuras, eran el lugar ideal para un kraken, ya que al ser también de la familia de los calamares, expulsaba tinta, por eso era el color del agua. Mm. Tiene sentido. Y se dice también que el kraken atacaba a los barcos no solo por diversión, sino que lo hacía en forma de mostrar el poder a los leviatanes, porque él era mucho más poderoso que el leviatán. Tú Leviatán. Mm. Así tiene sentido. Por otro lado, hay dos registros bien claros. Uno es de la mitad del siglo XVII, donde Carlos Linneo, un naturista y biólogo, lo describió en un libro que se llama Fauna y Marina, que él habla sobre una cueva que se encontraron vestigios de un dinosaurio muy antiguo, junto con masas de gelatina que asemejaban el cuerpo de un kraken. ¿Hay evidencia fotográfica de eso? Ah, Yo nunca he visto eso. de ahí que sacaron la No sé película si fotográfica, pero al menos de dibujo sí. Hay una película Mm. que se llama Megalodonte versus Sharknado. Octopus. ¿Sí? Sí, que ¿Es onda es Sharknado? como Sharknado, pero peor. Se supone que en la Antártida hay un glacial con un megalodonte congelado con un calamar gigante. Crack. Entonces Ah. se descongelan en algún momento y se Y ponen a siguen pelear peleando. entre ellos. ¿Es buena? ¿Es mala buena o mala mala? Sí. Yo se la recomiendo. ¿A quien le gustó Sharknado? Yo le recomiendo que la A- vea. Al menos Pero es muy mala. Tiene unos a efectos mí me gustaron las especiales. primeras 5. Claro. Y ya después en la 20 se empieza a poner como Claro, media se pone lenta. como media Muy lenta. repetitiva. Claro. Hay una escena muy buena en Los Piratas del Caribe, en la segunda Piratas del Caribe, que de hecho hicimos mención de esta película en el podcast de Piratas, que es una escena está muy bien hecha, que el Kraken ataca el Perla Negra, que es el barco de Jack Sparrow, y lo Mm. agarra como por la mitad y lo hunde por la mitad, así lo parte. Muy, está muy bien hecho, muy genial. En Asia, en Japón, han buscado calamares gigantes y han encontrado en las profundidades del mar. Sí, es verdad. De hecho, Mm. se dice que la mayor diferencia entre un kraken y un calamar gigante es que el calamar no sale a la superficie, porque siempre está a profundidades muy hondas. Mm. A diferencia de que el kraken justamente él se
asimilaba a una isla para poder cazar sus presas. Milko habló de que el Kraken atacaba a los barcos para demostrar que era superior al Leviatán. El primer registro de un Leviatán, esto de las criaturas marítimas, el mar siempre ha sido un lugar misterioso y el hombre siempre se ha fascinado por lo desconocido y porque en ese tiempo también era una cosa que no estaba cartografada y los marinos a veces se perdían y no volvían. Cartografiada. Cartografiada, perdón. La palabra en portugués del día de hoy. Del podcast de hoy. Que Christopher verdaderamente dice palabras en portugués. A veces. Así aprenden, para que aprendamos. Para que aprendan portugués, malditos ignorantes. Claro. Incultos. Somos el país más grande de Latinoamérica. Del mundo. El mito del Leviatán fue por primera vez, si no me equivoco, es uno de los relatos mitológicos más antiguos. Era de una leyenda hebrea en donde hay un personaje que en algún momento describe a este monstruo. Era una leyenda que era pasada de boca a boca y que se llevó a escrita más o menos en el mismo tiempo en el que se escribió la Torá, que es el libro, los 5 primeros libros de los judíos. Estamos hablando más o menos también por el siglo II antes de Cristo. Más o menos, estamos hablando más o menos unos 4000 años atrás, ya habían registros de... Sí. No hay ni la descripción que hay en ese relato de el Leviatán nos recuerda un poco a un cocodrilo, tal vez un dragón. Se menciona junto con otra criatura que es el Behemoth, y yo les voy a describir un poco cómo ellos describen el Leviatán. Se describe como un animal tremendamente fuerte, que no puede ser domado y tú no tienes la fuerza de cerrar su mandíbula. Su piel no puede ser dañada ni por arpones y su cabeza no puede ser dañada por lanzas de pescar. Tiene dientes afilados y escamas en su espalda. Parecen paredes de escudos. De su hocico salen llamas flameantes. De sus narices sale humo, así como si fuera una olla de agua hirviendo, de comida hirviendo. Y su aliento caliente es como carbón encendido. Y su corazón es tan duro como la piedra. O sea, es un ser que no se puede matar. Lo siento, Milko, yo creo que tú crees. Podría ser descripción. Se tiene que ir a la casa. Sigue rompiendo barcos. La descripción de que tira fuego por la boca y todo eso, no lo vi en otra descripción, además de esa leyenda de los hebreos. Pero otra forma de describirlo, como lo han descrito, porque Leviatán es una palabra que tiene un origen hebreo, pero que se fue transmitiendo y que otras culturas la empezaron a usar también. Entonces, otra forma como lo describieron era como una serpiente gigante que atacaba barcos. Esto es más o menos en la época de los griegos. Es una criatura gigante que, de hecho, Leviatán se puede usar también como para criaturas como la del lago Ness. Se puede usar para criaturas como Godzilla, por ejemplo, que es una fuerza que el hombre no puede tener, o como el mismo Kraken. El Leviatán es más, yo por lo que entendí, el Leviatán es más como un concepto más que un animal específico. Así como podríamos, por ejemplo, denominar de Leviatanes a los dioses antiguos que Lovecraft describe, que son cosas que van mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestra fuerza. Podría ser una ballena para un marinero de comienzo de siglo, de hace 1000 años atrás, por ejemplo. Podría ser un megalodonte, podría ser un Juggernaut, que es una serpiente mítica, que es tan grande que le da la vuelta al mundo y se come la propia cola. O puede ser una hidra, también puede ser un leviatán. Una hidra como la que el mismo Beowulf combatió. Beowulf es una leyenda muy antigua de la mitología nórdica, una de las primeras cosas que se tiene registro que fue escrito. Y en una parte este héroe empieza a nadar por el mar y le sale una hidra y se pone a luchar con la hidra porque el loco atravesó un mar nadando con una cuchilla en los dientes. Y nada más, sin ropa, sin comida, sin nada. Se tira al agua y se pone a nadar. Los kanjis también pueden ser
definidos como leviatanes, que son estos monstruos que salen en Pacific Rim. En el Dota 2 también hay un leviatán, en alguna parte hay un personaje que dice que es como un leviatancillo. En Magic también hay un montón de estatuas y pinturas. Y se usa también en Dungeons and Dragons. Y tengo la sensación de que alguna vez leí alguna cosa de un monstruo marino gigante en El Señor de los Anillos. Tolkien también De más. lo usa en algún momento. Muchas De más, culturas... aunque la historia de Tolkien como que no tiene mucho que ver con el mar. No, Como pero más eso es más de interior. tierra, pero hay un par Sí. de mar. Muchas culturas, en vez de tenerles miedo a los leviatanes, son especialmente la parte asiática, la parte de Oriente, arábica. Los leviatanes son venerados como dioses, así como los dragones marinos en China, o el Umibosu, que es un humanoide reptiliano gigante de Japón que vive en el mar. Es como Wow. mitad reptil, mitad humano. ¿Podría buscar una imagen de eso? Podríamos buscar. Debe haber sido porque el Kraken le rompía los Le barcos. rompía los barcos, exacto. Y venían, que adoraban el Leviatán. Que no se Y bajara. aquí en Latinoamérica también tenemos una serpiente gigante. Bueno, aparte de las dos serpientes del sur de Chile, Calcapilú. exacto, Calcanvilú, está Yacumana de los incas, que es el dios que creó todas las criaturas marinas. Y hay otra pequeña, no sé si llamado leyenda, si llamarlo de tradición oral, que tiene que ver con el Leviatán, que tiene que ver con el pez que se tragó a Jonás, que es una historia que la mayoría hemos escuchado. Jonás era un judío, un hebreo, que era un sacerdote, una especie de profeta, y estaba en un barco y de repente empezó una tormenta, y los marineros que eran supersticiosos no sabían qué estaba pasando o quién era el culpable de esta tormenta que no pasaba y el barco casi se iba a hundir. Entonces echaron suertes y descubrieron que era Jonás. Y lo agarraron, Tiraron los dados. tiraron los dados y descubrieron que era Jonás. Y Jonás dijo, sí, es culpa mía. Y lo agarraron y lo tiraron por la borda. Espérate, Jonás era el culpable de que hubiera una tormenta. Sí, Jonás era el culpable. Porque Jonás estaba arrancando de lo que tenía que hacer. Ah, o sea, no hay que arrancarse de lo que tienes que hacer si no puede haber Si una no tormenta. puede haber una ¿Esa es la tormenta. moraleja? No, la moraleja es que O sea, te van a descubrir que sí. es culpa tuya y te van a lanzar por la borda. Y te va a comer un pez. Y si hay una tormenta en tu casa es porque alguien en tu familia o algún vecino por ahí Arrancó. no está haciendo lo que tiene que Y hacer. tienes que lanzarlo por la borda para que se lo coma un pez. Para que se lo coma. Chuta, qué complicado. En la discusión religiosa, en el relato de Jonás, básicamente tiene que ver con el hecho de que Jonás supuestamente estuvo en el estómago del pez por 3 días y 3 noches, hasta que el pez lo vomitó cerca de qué rico, cerca de una playa. Y de ahí la gente Tenía de compañía a Pinocho. tenía compañía de Pinocho y a Gepetto. Un pez muy solamente Pinocho. Claro, No, había Pinocho espacio para los fue dos. también tragado por un Por una pez, ballena, ¿verdad? sí. ¿O fue Gepetto? No, fue Y Pinocho va y Pinocho. lo rescata. No, fue Gepetto. Pinocho. Fue Pinocho que fue tragado por una ballena y se quedó un par de días en el estómago. Porque no hizo lo que tenía que hacer. Porque, no sé, no me acuerdo por qué Pinocho ¿Qué se lo ten- comió la ballena. No la verdad. podía, porque no podía mentir y su nariz no podía atravesar la ballena y escapar. Claro, no podía hacer un espeto de ballena. Entonces encontré varias teorías que las encontré geniales. Bueno, se supone que el pez se lo come y lo lleva a una ciudad, cerca de una ciudad que era Nínive, que era una ciudad de no sé. Bueno, la ciudad era Nínive. Y se cree que el pez que se tragó a Jonas no era una ballena, puede haber sido un tiburón, de estos tiburones ballena, que abre la boca grande, así, lo come. Ujú. Pero de ahí, ¿cómo que iba a salir de ahí sin estar vivo, muerto? Porque el problema de que se lo tragara una ballena era Pero estamos especulando qué animal marino qué te animal podría marino te podría tragar y tú tragar podrías sobrevivir 3 días. adentro. Sí, 3 días. Y 3 noches. 3 días. 3 días y 3. Ok. No sé de ninguno conocido porque dentro del estómago, los estómagos están llenos de ácido. Claro.
Sí. Al menos los estómagos de los mamíferos. Tiburón ballena, los tiburones me imagino que también están llenos de ácido. La opción sería que te tragaran, pero no llegar al estómago. Puedes llegar a los pulmones, donde puedes respirar. Entonces tendría que ser una, Sí, no pues, sé, sí, una llega ballena. el aire, ¿no? tengo idea. Dicen que tal vez, si era un tiburón ballena, la verdad era como una alegoría, porque dicen que podría haber sido, la verdad, un sueño que tuvo Jonas, y que el barco en donde él estaba realmente naufragó, y que o una ballena que estaba muerta justo estaba como flotando por ahí y él quedó flotando en el cuerpo de la ballena Ah, y y la tenía llevó a el la... hocico abierto no, y sin podría haber... tragárselo, así como por arriba. Ah, ok. Y llegó a la Eso puede ser. orilla y el cuerpo de la ballena Y encalló y vieron él que, salió claro. de eso. Oh. O que había un barco que se llamaba Tiburón o Ballena, que lo encontró en medio del mar y se lo llevó para la costa. Lo interesante de esta leyenda de Jonás es que hay algunos autores que tratan de explicar esto y hay un paralelo con una historia. En el siglo 30 antes de Cristo, un sacerdote o historiador babilónico llamado Berosus escribió sobre una criatura mítica llamada Oanes, quien, según Berosus, emergió del mar para dar sabiduría divina a los hombres. Los académicos generalmente identifican este misterioso hombre pez como un avatar del dios agua babilonio, que es Ea, también conocido como Enki. Lo curioso de lo que cuenta Berosus es el nombre que usó, que es Oanes. Berosus escribió en griego durante la época helenística, porque agarró la leyenda que venía atrás y la contó ahí al frente. Ujú. Ioannis es una sola letra del nombre griego Ioannes. Ioannes resulta ser uno de los nombres griegos usados indistintamente en toda la parte histórica griega y representa el nombre en hebreo de Yoná o Jonás. Oh, Uh. todo calza. Todo cal. Nínive era una ciudad babilónica, ahora me acordé. Quiero hablar sobre un sonido. ¡No! Sonidillo. ¿Les gusta ir a la playa, mojarse los deditos de los pies en la orilla, No, ver El atardecer. la puesta de sol, el atardecer ahí? románticamente. La verdad es que la mayor parte del océano permanece inexplorado y es tan inhóspito que preferimos enviar sondas y robots a otros planetas que al fondo del mar. Las sondas, satélites y todas las cosas que han sido enviadas fuera de la Tierra deben sumar más de 50, tal vez 100, ¿verdad? Menos de 10 sondas y submarinos han logrado llegar al fondo del mar, en los lugares más profundos en la historia de la humanidad, para que te hagas una idea. A 1 kilómetro desde la superficie, la luz ya no llega. De ahí en adelante se llama la zona de medianoche. En inglés se llama Midnight Zone. Y se extiende por más de 10 kilómetros en las partes más profundas del mar. En esa zona de penumbra, solamente un puñado de criaturas extrañas y de apariencia alienígena han sido identificadas como peces que emiten luz propia, otros que tienen ojos dentro de un cráneo transparente. ¿Han visto ese animal? No. ¿Ese pez? Solo he visto el de la Ah, película de Nemo. el que tiene la lucecita al frente, El de la lucecita al Sí, el frente. que tiene los pero hay otro que tiene ojos. adentro. Los ojos son grandes y están dentro del Están cráneo, dentro del y el cráneo es sí. transparente. O el calamar vampiro. Con un 95% sin explorar. Podría perfectamente haber cosas más aterradoras viviendo en los lugares, en los abismos más oscuros. Y de hecho, en el peor de los casos, es posible que dicha bestia ya haya sido encontrada. La NOAA, o NOAA, es una agencia de Estados Unidos dedicada a estudiar las condiciones del océano y de la atmósfera. Son ellos los que envían las alertas sobre tormentas, huracanes y también sobre cambios climáticos. Y para eso usan una red de hidrófonos, que son como micrófonos submarinos, que están esparcidos por todo el océano y pueden detectar terremotos que pueden generar tsunamis. Un día, que no ha sido revelado, durante 1997, hidrófonos al sur del Pacífico detectaron un sonido inusual.
Era algo que nunca se había detectado antes y se estimó que era de un origen biológico desconocido. El sonido dura cerca de 1 minuto, pero su frecuencia es tan baja que fue necesario aumentar la velocidad 16 veces para que el oído humano pudiera distinguirlo. Pero lo inquietante no es el sonido en sí, que suena como un bloop, y lo vamos a escuchar un poquito después. Lo preocupante es su volumen. Es tan alto que solo una cosa podría producir un volumen tan alto. Un monstruo. Nah. No. Chan, chan, chan. Pero para que se hagan una idea, la ballena azul es el animal más grande del mundo, que ha sido identificado hasta ahora. Llega a medir 30 metros de largo y pesa como 200 toneladas. 200 toneladas, estamos hablando del peso de un avión de pasajeros, más 3 buses y más 6 elefantes juntos. La pura lengua de una ballena pesa lo que pesa un elefante. Imagínate. Caramba. Y también es el animal más ruidoso. Las ballenas pueden escucharse entre ellas a 1600 kilómetros de distancia. O sea, imagínate que tú gritas en Buenos Aires y te escuchan de Sao Paulo, Se escucha con pasando Curitiba. Mi mamá es una ballena azul. ¿Te llamas desde Buenos Aires? Yo la escucho cuando me putea. El sonido codificado como el bloop fue detectado al mismo tiempo por varios hidrófonos que estaban a 3800 kilómetros aparte. Ese es el ancho de Australia, que para recorrerlo en auto tardaría 6 días manejando 8 horas al día. Oh. Imagínate. Yo no Los quiero escuchar el científicos bloop. de... Yo me ¿Ya niego no a querés escuchar el bloop. escucharlo? Me niego. No lo voy a escuchar. Olvídalo, hermano. No me vas a hacer escuchar el bloop porque no lo voy a escuchar. Los científicos de la NOAA tienen muchos ejemplos de sonidos causados por el hombre, como submarinos y bombas y también erupciones volcánicas y terremotos. Pero el sonido misterioso no suena como nada conocido, pero por su rápida fluctuación en frecuencia, sugiere una vocalización que se acerca más a la causada por bestias marinas, pero de un alcance que escala en magnitudes a la de todos los animales conocidos. ¿Les parece si ahora lo escuchamos? Sí. No. ¿Es el momento? ¿No? No. Ok. Christopher no, va a dejar el podcast en este momento. Se retira No, no. lentamente. Se retira. Gracias, amigo. Ok. Fue genial compartir con ustedes. Ay, Armando, mira lo que... ¿Lo escucharon? Ay, Sí. ya. Da la impresión de que fuera parecido a burbuja. Una burbuja gigante. ¿Sí? ¿Qué pudo haber causado ese ruido? Un kraken. Un leviatán. Ping leviatán. Ping Si el kraken. sonido fue causado por un animal y es producido de la misma forma que una ballena azul produce el sonido, sería de unas 3 o 4 veces más grande. Estamos hablando de una criatura al porte de un estadio. Una criatura de ese tamaño es difícil de concebir. Y lo peor es que una posible explicación es mucho peor que pensar en una ballena gigante. Mm. Aunque la ballena azul es el animal más ruidoso, no es el más eficiente. O sea, por su tamaño se espera que sea ruidoso porque es grande. Pero basándose en su masa corporal y el nivel del volumen que puede alcanzar, existen 2 criaturas que son más efectivas produciendo sonido. Una de ellas es los monos aulladores que viven en la zona tropical al sur de México, que son considerados los animales más ruidosos. De ellos los sigue otro homínido, que somos nosotros los humanos. Para nuestro tamaño somos muy ruidosos. Somos el segundo animal más ruidoso que existe en la Tierra, conocido. ¿Tú sabes, Christopher, quién es la persona más ruidosa del mundo? Mi ex. Mi jefe. Lo preocupante es que hay algo en común entre estos 2 animales, entre nosotros y los monos. Es que son humanoides. Ah. O sea, podría ser, si el monstruo que produce el bloop es real, podría tener una forma distinta al de una ballena o pez. Ah. Uy. No. Conocemos la leyenda de monstruos como las que mencionamos en este episodio, ¿no es cierto?
y otros populares como los kanji japoneses, Godzilla. tal vez originados de historias basadas en alguna realidad olvidada o prohibida. Pero dentro de todo el universo de ficción existe uno en particular que podría otorgarnos una explicación. No la más reconfortante, pero una explicación de todos modos. Existe evidencia literaria de la existencia de un monstruo de tamaño gigantesco que habita en las profundidades del Océano Pacífico. ¡Mi mente! ¡El horror cósmico! ¡No! Se describe como una criatura de forma antropoide, con piel rugosa, cubierta de escamas, con enormes garras en las manos y pies. ¿Y donde iría la cabeza? Una pesadilla de tentáculos parecida a un pulpo. Y por si eso fuera poco, en la espalda, gigantes aletas o alas como las de un dragón. H.P. Lovecraft llama a esta criatura Cthulhu. En uno de los libros de culto más importantes, La llamada de Cthulhu. Le voy a pedir a Christopher que lea un extracto de este libro de 1928. Llevados por la curiosidad, siguieron el rumbo que llevaban, ahora en el yate capturado y bajo el mando de Johansen, hasta que al poco tiempo avistaron un gran pilar de piedra que sobresalía del mar, y en un punto situado a 47 grados 9 minutos de latitud sur y 126 grados 43 minutos de longitud oeste, llegaron a un litoral de lodo, fango y ciclopea, mampostería que no podía ser otra cosa que la sustancia tangible del terror supremo de la tierra, la ciudad cadavérica y de pesadilla de R'lyeh, construida hacia incontables eones por repugnantes figuras que procedían de las estrellas sin luz. Allí yacían el gran Cthulhu y sus hordas. Si buscamos esas coordenadas en el mapa, por ejemplo, se pueden buscar en Google Maps, por ejemplo, veremos que la localización es al sudeste de la isla de Pascua y al este de la costa de Chile, más o menos a la altura de Chiloé. Y lo preocupante aquí es que los científicos de la NOAA triangularon el origen del bloop en la misma región geográfica. O sea, estamos hablando de la misma región, donde gigantescos monolitos de piedra con forma humanoide coronan la isla de Pascua. Los llamados Moai. Mi hermano está en Viña del Mar, que queda como recto hacia Isla de Pascua. Corre, ahora, huye, sale. Mírate al mar. No mires al mar. Que Coicovilú te salve. Otra cosa preocupante y que no ha sido mencionado en ningún libro o sitio desde donde recogí información es que en la mitología de Lovecraft, el gran Cthulhu dice que se comunica con las personas más sensibles a través de sus sueños. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Sabemos que el volumen del bloop fue enorme, pero de una frecuencia tan baja que, si lo pensamos mezclado con la distancia y todo el ruido urbano y de la vida diaria, tal vez nosotros sí lo hemos escuchado sin saberlo. Tal vez aquellos más sensibles, en el silencio de la noche, inconscientemente han llegado a escuchar la llamada. Y tal vez, durante los siglos, es lo que haya enloquecido a quienes que por medio de visiones o revelaciones dieron origen a las historias y mitología que existen en las costas del Pacífico, como las de la isla de Chiloé, de las que hablamos en el episodio de Mitos y Leyendas. Que Kai Vilú nos salve. Años más tarde se publicó que el origen del bloop pudo ser el sonido de un iceberg quebrándose en la Antártida. Aunque tenemos el deber moral de confiar en los científicos, siempre queda la duda: ¿por qué nunca se reveló el sonido original y solo una versión de reproducción más rápida? ¿Y por qué nunca se ha dado la fecha exacta en que fue registrado el sonido? Y lo peor de todo, el bloop no es el único. Es parte de 6 sonidos que no han sido posible identificar, y cada uno es más aterrador que el otro. Vamos a escuchar ahora el número 2. No. Esto era con trampa. Olvídalo. ¿Cómo número 2? No dijiste que había número 2.
¡Caramba! Hay uno que yo que juro que escuché que decía Cthulhu. Ese debe ser el Julia, se llama Julia, porque dice como Julia. Pero a lo mejor dice Al menos para mí los últimos Oh. 3 sonidos son los más notorios. aterradores. Oye, pero parece como si realmente como si- Lo más afortunado en el mundo es la incapacidad de la mente humana para comprender todo lo que existe. Vivimos en una isla de plácida ignorancia en medio de mares negros e infinitos. H.P. Lovecraft. Bueno, muchas gracias por escuchar. Si disfrutaste este capítulo, déjanos una revisión en Apple Podcasts. Y para más información visítanos en peorcaso.com, donde podrás encontrar enlaces a nuestras páginas y medios sociales. Muchas gracias por tu apoyo y que tengas una excelente semana. Chao, amigos. Adiós.